escúchenla con atención, porque es una consulta sumamente frecuente en la práctica clínica y en la práctica neurológica. María del Mar, cuando quieras. Bueno. ¿Ustedes ven grande la pantalla? Porque no se agranda. Ahí está. Se ve perfectamente tu pantalla, ¿eh? Bueno, mejor. Sí, sí. Bueno, buenos días. Vamos a hablar un poquito de mareos y vértigo. Espérenme que... Me falta lo importante acá. Ay, perdón, no estoy encontrando el botón para grabarlo antes de empezar. María. Espera, me voy a dejar de compartir y voy a grabar primero, y ahí sí. Recording in progress. Así. Ahora sí vamos. A ver. Ya tenés casi 206 estudiantes que te están por escuchar. Bueno, mejor. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de mareos y vértigo. Buenos días primero. Y vamos a empezar hablando un poco de las definiciones, o sea, ¿qué es el mareo? Porque muchas veces van a llegar pacientes a su consultorio que le van a decir que vienen porque tienen mareos, ¿y qué es el mareo? Es un término en específico con el que los pacientes en verdad intentan describir los trastornos que tienen en la percepción de la relación entre su cuerpo con el espacio. La mayoría de los pacientes que consultan por mareos, o sea, que describen su padecimiento como mareos, pueden clasificarse dentro de 4 grupos descritos por Drachman y Hart, en los que nosotros vamos a tener que después buscar al paciente. Puede ser que mi paciente que refiere mareos en verdad tenga vértigo, que son en verdad alteraciones de la función vestibular, ya sean periféricas o centrales. Puede ser que en verdad lo que tenga sea un desequilibrio, o sea, inestabilidad en la marcha, torpezas, caídas frecuentes por otro tipo de alteraciones neurológicas. Puede ser que mi paciente en verdad lo que tenga sea visión borrosa, que venga porque siente sudoración, que se pone pálido y que siente una sensación de desmayo inminente, y eso en verdad es algo más presincopal y no tiene nada que ver con lo neurológico. O puede que venga por mareos mal definidos, que no entra en ninguna de las categorías anteriores y que esté más relacionado con trastornos psiquiátricos o con algún padecimiento clínico más crónico. Entonces, cuando viene el paciente a la consulta, lo que yo tengo que definir primero es si mi paciente que consulta por mareos tiene vértigo o tiene alguna de las otras cosas que mencionamos. Entonces, ¿qué es el vértigo? Hay diferentes definiciones, pero básicamente el vértigo es una ilusión de movimiento, en general suele ser rotatoria, que el paciente percibe que él o que el entorno giran, a veces puede referirle que siente que las cosas como que se le vienen encima o que es como que cae en un pozo, o sea, es básicamente la sensación subjetiva de que hay un movimiento cuando no hay un movimiento real, digamos. Entonces, ¿qué tenemos que definir nosotros en la anamnesis? Bueno, saber la edad del paciente, los antecedentes personales que nos van a orientar, o sea, factores de riesgo cardiovascular, si el paciente es hipertenso, diabético, dislipémico, obeso, si tiene alguna patología tiroidea, si tiene antecedente de algún traumatismo de cráneo, si tiene trastornos psiquiátricos previos, o sea, de algún tipo de depresión, ansiedad, fobia, infecciones, si tiene antecedentes de cefalea, enfermedades autoinmunes, anemias, cirugías o transfusiones recientes. Sus hábitos y tóxicos, digamos, o sea, tabaquismo, etilenolismo, consumo de drogas, que no es tan infrecuente hoy en día, consumo de metanol, y la medicación, no solo la actual, sino también la previa, o sea, sabemos que los aminoglucósidos, por ejemplo, son muy ototóxicos, el consumo de diuréticos, de analgésicos, anticomiciales, algunos medicamentos oncológicos como cisplatino, por ejemplo,
todas esas cuestiones hay que analizarlas, o sea, no solo de la medicación actual, sino de lo previo. Bueno, si yo sé que mi paciente tuvo vértigo, algo muy importante en la anamnesis también es el interrogatorio del episodio, ¿sí? Primero que nada, la duración, si fue de segundos, minutos, horas, días, semanas, o si es sostenido. ¿Y esto por qué es importante? Por un lado, porque dependiendo de la duración, me va a orientar a pensar en la probable etiología y eventualmente el probable diagnóstico. Pero algo que es importante que ustedes sepan, y para poder después interrogar al paciente, es que lo que yo quiero saber de la duración es cuánto duró el vértigo en sí, o sea, cuánto tiempo duró la sensación esta de giro que refiere, y no todo lo concomitante, porque hay pacientes, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, que pueden decirles que están hace 12 horas así, pero en verdad lo que sienten es la inestabilidad y el estado nauseoso asociado al vértigo, pero el episodio vertiginoso no duró más de 3 minutos, entonces es distinto que el paciente me refiera que el vértigo duró 3 minutos y todo el cortejo acompañante sí viene hace 3 horas, a que el paciente diga, no, hace 3 horas empezó a darme vuelta al mundo y no para, ¿sí? Es diferente. Bueno, otra cosa importante es la forma de presentación, si esto fue súbito, si fue progresivo en horas o en días. También si es un episodio único o recurrente, que también puede ser que sea el primer episodio de un vértigo que eventualmente va a ser recurrente, pero bueno, lo importante es definir si en este momento es un episodio agudo, único y nunca lo tuvo antes, o si ya viene con un historial de episodios previos. También los desencadenantes, si fue por algún movimiento brusco de la cabeza, si fue por algún tipo de aceleración lineal, valsalva, sonido, o si fue algo espontáneo, y si hay algún otro tipo de síntomas asociados, ya sea auditivos, neurológicos, biológicos, vegetativos, cualquier cosa que el paciente pueda manifestar. Bueno, en cuanto entonces a los síntomas acompañantes, podemos tener síntomas desautonómicos como diaforesis o palpitaciones, síntomas auditivos, ya sea nostalgia, tinnitus, sensación de oído pleno, hipoacusia. Dentro de las visuales, oscilopsias o diplopía, de las centrales, disartria, disfagia, parestesias, debilidad, trastorno de las funciones mentales superiores, o cervicales y cefalea. Obviamente cada uno de estos síntomas acompañantes nos va a orientar a pensar en alguna cosa o en otra. Bueno, en cuanto al examen neurológico, siempre hay que hacerlo completo, es decir, o sea, nosotros ahora acá nos vamos a centrar en el examen vestibular, pero en un paciente con vértigo hay que examinar todo. En cuanto entonces al examen vestibular, uno va a ver los ojos primero en posición primaria, es decir, ver que los ojos estén bien alineados digamos, la posición sagital de la cabeza. Después se evalúa los ojos en las 8 posiciones, justamente para ver si aparece nistagmo en alguna en particular. Muchas veces pueden usarse lentes de Spencer o el oftalmoscopio, más que nada para ver como de forma más sutil el nistagmo, que puede pasar desapercibido cuando uno hace los movimientos. Bueno, los seguimientos se hacen, el seguimiento lento y los movimientos sacádicos, ya sea en plano vertical y horizontal. Seguimiento lento es cuando uno le pide al paciente que siga el dedo, digamos, y los movimientos sacádicos, que son más rápidos, en general lo que se hace es poner ambos índices a los costados y decirle al paciente que mire alternadamente uno y otro en forma rápida. Otra cosa que evaluamos es el reflejo oculovestibular, que se hace por medio de la maniobra del test de impulso cefálico o el test de Galmaggi, que bueno, en la próxima diapositiva se les va a explicar mejor, y el test de agudeza visual dinámica, en el que al paciente se le hace leer primero un escrito en forma estática y después se mueve y se cuentan cuántos renglones menos puede leer con la hoja en movimiento, digamos. Bueno, el test de impulso cefálico, entonces, lo que uno hace es pedirle al paciente que mire al frente un punto fijo, en general la nariz del examinador, se toma la cabeza con ambas manos y se la gira 15 grados aproximadamente en forma brusca, ¿sí? Sí, tratando de que no haya un movimiento de rebote. Normalmente, como el paciente está mirando un punto fijo, es decir, está mirando la nariz del examinador, los ojos deberían seguir en esa posición cuando uno hace el movimiento. Si el paciente es normal o tiene una lesión central, los ojos van a quedar mirando la nariz. Cuando hay una lesión vestibular periférica, en general, los ojos acompañan el movimiento de la cabeza y después hacen como una reposición, o sea, uno ve la corrección de la mirada, que el ojo primero acompañó a la cabeza y después vuelve a mirar la nariz. Bueno, en cuanto al examen neurológico, entonces lo que podemos encontrar es el nistagmo, que es un fenómeno oculomotor que según las circunstancias puede ser normal o patológico, va a depender del control nuclear, supranuclear o vestibular de los movimientos oculares justamente.
Entonces, consiste en oscilaciones motoras involuntarias de los globos oculares, y se debe justamente a la presencia de un movimiento involuntario lento de los ojos que lo va a desviar del punto hacia donde yo dirijo la mirada. Es decir, no le pide al paciente que mire, por ejemplo, a la derecha, digamos, su mirada voluntaria va a estar hacia esa dirección, pero va a haber un movimiento involuntario que la va a querer sacar de esa posición. Ese movimiento lento, digamos, la corre, y el paciente, digamos, vuelve otra vez a querer mover su mirada, a fijarla a la derecha, y eso hace que el movimiento rápido vuelva hacia la derecha, y eso genera, digamos, como una competencia entre ambos movimientos que hace que se produzca esto. Entonces va a tener dos fases: la lenta, que es la mirada involuntaria, que la saca de la desviación de base, y la rápida, que es el movimiento de fijación voluntario que se opone. Siempre para nombrar el nistagmo se lo hace en base a la fase rápida, digamos, que es el lado hacia donde va la mirada voluntaria. Otras características que también hay que evaluar en el nistagmo es el grado de conjugación, que puede ser disociado, disyuntivo o conjugado. O sea, en un nistagmo disociado, los ojos no van a ir en la misma dirección, pero no van en direcciones contrarias. En el disyuntivo sí van en direcciones contrarias, y el más común, que es el conjugado, ambos ojos se mueven en la misma dirección. Otra cosa a evaluar son los planos de oscilación, que pueden ser horizontal o vertical puro, horizontal rotatorio o rotatorio torsional puro. La dirección o las direcciones de la mirada en las que se presenta el nistagmo, y la amplitud y la frecuencia, o sea, saber si es agotable o inagotable. Bueno, este es un ejemplo para que vean lo que es el nistagmo. Bueno, este tipo de nistagmo, como dijimos hoy, que pueden ser patológicos o fisiológicos, este es un nistagmo fisiológico. O sea, no sé si se escucha el trasfondo, que es una estación de subte, y esas personas están mirando los vagones del subte pasar. O sea, esto es un nistagmo optocinético, que en general se produce cuando hay un movimiento repetitivo de un objeto en el campo visual, que también lo pueden ver, por ejemplo, cuando van por la ruta y van pasando los postes. Esto es un nistagmo normal, digamos. Bueno, otras pruebas para evaluar la ataxia vestibular: tenemos maniobras estáticas y maniobras dinámicas. Dentro de las estáticas tenemos la prueba de Romberg, que lo que uno hace es pedirle al paciente que se ponga de pie firme, con los pies bien juntos, las manos a los lados, y ver si puede mantenerse parado en esa posición sin lateropulsar, o sea, no desviarse a los costados, ni hacia atrás ni hacia adelante. Si lo logra, se le hace cerrar los ojos y ve si se puede mantener. Y después también se puede hacer el romper sensibilizado, que es igual, pero con un pie delante del otro. Otra de las maniobras estáticas son los índices de Varani, que como ven en la foto ahí, lo que se hace es, o sea, se le pide al paciente que extienda sus brazos y los índices, el examinador hace lo mismo y se ponen uno frente al otro. Después se le pide al paciente que cierre los ojos, y en caso de que haya una lesión vestibular, los índices van a desviarse en general hacia el lado de la lesión. Después tenemos las maniobras dinámicas, que una es la indicación de Varani, que es similar a la anterior, pero lo que se hace también es pedirle al paciente que suba los brazos y los vuelva a bajar en esa dirección, y se evalúa si hay desviación o no. Otra de las pruebas es la marcha con ojos cerrados o en estrella de Minsky-Weil. Como ven en la imagen ahí abajo, lo que se le pide al paciente es que dé 5 pasos hacia adelante y 5 pasos hacia atrás, o sea, sin darse vuelta, 5 hacia adelante y 5 hacia atrás, con los ojos cerrados. Y en general, si hay alguno de los vestíbulos está alterado, al ir hacia adelante, el paciente se va a desviar hacia el lado que está afectado, y al ir hacia atrás se va a desviar hacia el lado sano. Entonces, al repetir esta prueba varias veces, va describiendo como una forma de estrella en el piso, por eso el nombre. Otra de las pruebas también que se puede hacer es la marcha en el lugar de Unterberger, que se le pide al paciente que marche en el lugar con los ojos cerrados,
y después un ratito uno va viendo cómo el paciente va girando en el lugar hacia el lado del vestíbulo que tiene comprometido. Bueno, dentro del examen vestibular en sí, la última maniobra que se hace es la del Dix-Hallpike. En general, esta prueba es más que nada para confirmar un diagnóstico de vértigo posicional paroxístico, y en general se utiliza para cuando ese vértigo es de conducto semicircular posterior. Siempre se la hace al final porque reproduce mucho el síndrome vertiginoso. El paciente, aparte de que va a estar muy sintomático y después no les va a dejar evaluarlo, puede hasta darle vómitos, y pasa que después el paciente obviamente ya no quiere seguir siendo examinado. Y otra cosa sí a destacar es que hay lesiones centrales que pueden exacerbar el vértigo y el nistagmo con los cambios posicionales, o sea, no va a ser de estas características igual, o sea, probablemente tenga un vértigo sostenido, pero que puede verse empeorado por las maniobras, entonces eso también. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, María del Mar? Recording stopped. ¿Me escuchás, María? Doctor, parece que la doctora perdió conexión o algo. Algo pasó, ¿no? Porque Sí, se Parece que congeló se le cortó la luz, doctor. Pareciera que se le cortó la luz porque justo se puso oscura su... Ah, ¿qué pudo haber pasado? Y capaz se le cortó la luz y por eso se le fue a internet. Ah, Capaz se le manda un mensajito y le pregunta. y yo estuve antes de iniciar le hice un mensaje a ella porque también estábamos acá con dificultad en internet, y ella lo está haciendo desde aquí, de Corrientes, así que no sé, Acá algo bajó la tiene que haber tensión en mi casa. pasado. Vamos a esperar un poquito a ver. Doctor, ¿puedo aprovechar y hacer una pregunta? Sí, sí, dame un segundito porque estoy tratando se le cortó la luz. Sí, acá me está diciendo. Sí, ¿qué decías? ¿Cómo se clasifica ese mareo que uno siente cuando gira? O, por ejemplo, a mí me pasa mucho marearme con determinadas imágenes en movimiento, al girar, al bailar, en el auto. ¿Cómo se Eso se clasifica llama ese mareo? ¿Es cinetosis. fisiológico? ¿Es patológico? Eso Ujú. se llama cinetosis. ¿Eh? Cinetosis es una sensación. Voy a poner mi cámara. Estoy acá tratando de comunicarme con ella porque se le cortó todo. Esperá. Bueno, te decía que eso se llama cinetosis, que ocurre muy frecuentemente en algunas personas que tienen un poco más activo todas las aferencias propioceptivas, digamos, vestibulares.
Lo que pasa en la cinetosis es que hay como un desequilibrio entre todo lo que entra por la mirada, lo visual, y todo lo que entra por el vestíbulo, por el equilibrio de forma directa, digamos. Entonces, vos al andar en un colectivo, incluso a subirte a un avión, incluso hay pacientes que tienen cinetosis en un taxi, ¿verdad? En un taxi, que los llevan un remis, que lo transporta, tienen cinetosis. Por supuesto que tiene todo a veces con el cortejo de lo autonómico, ¿no? De un poquito de náusea, etcétera, etcétera, pero no, nada más que eso. Y la cinetosis tiene una carga familiar importante. Generalmente se encuentra el 40 o 50% de los familiares que han tenido también cinetosis. Ocurre más o menos similarmente lo que pasa con la migraña vestibular, que estaba muy discutida hace mucho tiempo y hoy claramente se sabe que uno puede tener migraña y que puede tener alteraciones vestibulares, digamos, ¿no? Así que lo que vos me preguntás se llama cinetosis. Voy a ver qué es lo que está pasando porque me están avisando aquí. Bueno, aquí me avisa la doctora Cuculí que está tratando de resolver el problema, así que la esperaremos un tiempito. Bueno, ¿te quedó más o menos claro? No sé quién me hizo la pregunta esa. Yo, Doc, sí, súper claro. Dale. Y otra consulta, Lo que todo lo hay que que son hacer, lo que hay que hacer cuando uno tiene cinetosis es antes de subir a un vehículo, colectivo, tren, avión, o porque a veces en los remis en la ciudad son trayectos cortos, pero en lo otro no, es tomarse un dimenhidrinato, o sea, tomar el famoso Dramamine. Entonces, con ese Dramamine uno tiene la posibilidad de equilibrar esa sensación de malestar, que a veces es muy intenso, para poder llegar lo mejor posible. Nosotros recomendamos a los pacientes, por ejemplo, que van a subir a un avión, un Dramamine antes de subir, una media hora antes, o una hora antes, y con eso andan perfectamente bien. Sí, decime. No le vamos a robar todas las, las preguntas a la doctora Cuculí, pero decime. Si puedo contestarte, con todo gusto. No, sí, lo aprovecho porque lo sufro mucho a los benditos mareos. Y también puede ser que esté relacionado a problemas cervicales o eso no es un mito, Esa digamos. es una buena pregunta porque siempre se relacionó a problemas cervicales. No sabemos bien por qué, una especie de mito en la medicina. Lo primero que piden los médicos generalistas o los médicos de atención primaria es una radiografía de columna cervical, para encontrar si hay una espondilosis, artrosis en la columna, los famosos picos del oro, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver pacientes añosos sin absolutamente ningún tipo de mareo o de vértigo y que tienen columnas sumamente artrósicas y al revés. Pacientes que no tienen absolutamente nada, pacientes jóvenes, y sin embargo tienen un síndrome vestibular. El vértigo es un síntoma. Cuidado con eso. El vértigo no es un diagnóstico. El vértigo es un síntoma. Lo que es un diagnóstico es un síndrome vestibular, que puede ser periférico o que puede ser central, como les va a explicar seguramente la doctora Cuculí. Cada uno con sus características, digamos, ¿no? En los dos hay vértigo, pero cada uno con sus características. Eso es muy importante a tener en cuenta porque siempre se toma al vértigo como si fuera un síndrome. No hay un síndrome vertiginoso, no, hay vértigo y el vértigo se comporta como un síntoma. Y es muy importante establecer la diferencia entre mareo y vértigo, que es lo que ella comenzó diciendo, porque si no uno puede
absolutamente confundir el camino de los estudios complementarios para el diagnóstico. Así que, volviendo a lo de la columna cervical, no hay ninguna descripción ni ninguna bibliografía que avale que la alteración en este sentido de artrosis de la columna cervical pueda originar vértigo. Sí es cierto que hay una descripción, si ustedes ven en los libros, de vértigo cervicogénico, que bueno, puede aparecer en circunstancias muy especiales, como un traumatismo craneoencefálico, los famosos whiplash, cuando el paciente hace el fenómeno del latigazo, tienen impacto desde atrás, llevan la cabeza hacia adelante, después la vuelven hacia atrás, y sobre todo si no tienen un buen soporte cervical, el asiento del auto. Bueno, ahí puede aparecer lo que se llama el vértigo cervicogénico, pero una artrosis de columna cervical no justifica en absoluto, hay que buscar probablemente el diagnóstico por otro lado. Voy a tratar de comunicarme con María del Mar, a ver si... ¿Te quedó más o menos clara la contestación? Sí, bastante. Y había leído también en otra ocasión que, por ejemplo, cuando hay muchas contracturas cervicales, puede llegar a ser que se comprima la arteria vertebral y eso genere una disminución del flujo sanguíneo y eso genere mareos o ese estado nauseoso, no vértigo en sí. ¿Eso puede llegar a pasar o también es Puede como llegar a otro? pasar, pero eso también es un mito, porque eso es lo que antes se llamaba insuficiencia cerebrovascular, en este caso, la insuficiencia cerebrovascular de territorio posterior. Entonces, cuando uno tiene una protrusión, generalmente, digamos, una discopatía o un pico del loro posterior, no los anteriores, porque los anteriores no tienen ninguna relación, pueden llegar a comprimir, digamos, la vertebral y eso ocasionar, digamos, transitoriamente lo que antes se llamaba como insuficiencia cerebrovascular de territorio posterior. Algunos la llamaban síndrome de Lou Gehrig, bueno, etcétera, etcétera. En realidad, eso también es muy controversial, absolutamente controversial. Pero nosotros tenemos los pacientes que hacen lo que se llama el drop attack, o sea, la caída súbita, sin pérdida de conocimiento, es el paciente añoso que va caminando y de golpe se cae. Se investigan las causas, no se tropezó con nada, no le pasó absolutamente nada, no tuvo un síncope porque en ningún momento perdió conocimiento, o sea que se cae, tiene la caída y se puede levantar inclusive sola sin auxilio. Bueno, ahí hay que estudiar probablemente un TIA, o sea, un accidente isquémico transitorio de territorio posterior. De territorio posterior. A veces eso va acompañado de otros síntomas que orientan más a territorio posterior. Diplopía, un poquito de disartria, alguna parestesia queiloral, puede ser en la mano, puede ser alrededor de los labios, pero hay que buscar por ese lado, por lo vascular. Ahora, el fenómeno que lo provoca es controversial, porque en realidad lo que se estima ahí es una isquemia transitoria, es un TIA de territorio posterior. Así que hay que tener cuidado siempre con este tema de las columnas artrósicas con un paciente que tiene
mareo o que tiene vértigo. O sea, ver una columna artrósica cervical, estoy hablando de cervical, no justifica dejar de estudiar cuando uno tiene toda esta sintomatología. A ver si... Estaba tratando de ver si podía conectar la... Deben un segundito, voy a hablar con la doctora, por favor. Bueno, le ha vuelto la luz a la doctora, así que estamos de suerte. A esperar un ratito que ya se conecta ella otra vez desde el lugar donde había quedado. La esperamos un poquito. Hola. ¿Pudiste, ¿Pudiste, María? ¿Puedo? No, ahora sí. ¿Pudiste, María? A ver, Sí, Doc, ahí puedo entrar. Lo que no me deja es ser anfitrión otra vez. grabar. Así que, No importa. claro. Bueno, Eh, voy a ver si me caso- deja. Si puedo lo grabo desde donde quedó. grabar de otra forma. Ahí la hice de vuelta porque me había pasado a mí el anfitrión. Ah, bueno, listo, gracias. Estamos. ¿Alguien pudo grabar?
No, yo lo anterior lo grabé, lo anterior se grabó. Claro, hasta ahí. Sí. Sí, Bueno, cuando quieras. sí, 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 sí. Recording in progress. Perfecto, ahora sí. Ahora sí. Volvamos a donde estábamos. Claro. Ahí estaba. Sí, había Bueno, estado pasando los retomemos entonces. registros de los videos, Claro, quedamos en la maniobra del Dixal Pike entonces. Exacto. Que ahí lo que hacemos es pedirle al paciente que se siente en la camilla, teniendo la salvedad esto de que la cabeza cuando nosotros la acostemos pueda quedar colgando fuera de la misma, y se gira la cabeza del paciente, siempre empezando por el lado sano, porque si empiezan por el lado enfermo, después al otro lado no lo van a poder evaluar, pero bueno, con las pruebas anteriores que hicieron ya van a ir teniendo una idea de cuál es el lado afectado. Se empieza por el lado sano entonces, se gira la cabeza a 45 grados y ahí se lo acuesta bruscamente, digamos, y se deja la cabeza colgando 30 grados fuera de la camilla. Ahí lo que hay que pedirle al paciente, obviamente avisarle antes de hacer la maniobra, es que tiene que tener los ojos abiertos, por más que se maree o que le dé el vértigo, que aguante, y que trate de mirar un punto fijo. Entonces, si aparece el nistagmo lo podemos evaluar y podemos ver hacia dónde se mueven los ojos. Eso una vez que uno lo acuesta hay que esperar 30 segundos porque hay vértigos periféricos que tienen, o sea, en general los vértigos periféricos tienen una latencia para aparecer, y después sí, se lo vuelve a sentar y se vuelve a repetir la maniobra hacia el otro lado, ¿sí? Está entonces. Y esto como para que quede un poco más ejemplificado. Acá en el video van a ver una variable de la maniobra que en general se suele usar con los pacientes más añosos, que es poner un almohadón a la altura de la espalda, porque lo que uno busca es que la cabeza quede colgando 30 grados, y hay veces que a las personas ya más grandes cuesta, entre los problemas de columna y demás, acostar los planos, y mucho más con la cabeza colgando fuera de la camilla. Bueno, en cuanto a los exámenes complementarios que vamos a realizar, van a depender siempre de lo que uno sospeche. O sea, podemos pedir pruebas de estimulación calórica o hacer un test de impulsos cefálicos en video, pedir audiometrías, logoaudiometrías o neuroimágenes, dependiendo de la urgencia con la que uno piense o lo que uno esté queriendo diagnosticar, es lo que va a pedir, ¿no? Bueno, ¿qué criterios vamos a tener para pedir neuroimágenes en pacientes con un vértigo agudo? Primero, que el comienzo haya sido súbito en un paciente que tiene factores de riesgo cardiovascular.
o que el desequilibrio sea intenso o muy desproporcionado a la intensidad del vértigo, o que el nistagmo tenga características centrales, como ya vimos, que sea multidireccional, por ejemplo, o que haya signos de focalidad neurológica, o una cefalea intensa de inicio reciente, o claramente si hay disminución del nivel de conciencia. Bueno, para diferenciar en general el vértigo se lo puede dividir en dos grandes grupos, digamos, o vértigo periférico y el vértigo central. En general el vértigo de origen periférico es un cuadro más armónico, o sea, siempre va a haber más coherencia entre los síntomas y los signos. La pulsión, o sea, la desviación de las pruebas y las maniobras suele ser hacia el lado del laberinto lesionado, mientras que el nistagmo y la sensación de giro suele ser hacia el lado contralateral. En general, el vértigo periférico es más sintomático en cuanto al cortejo vegetativo, las náuseas, los vómitos, y pueden haber dos tipos de afecciones, o sea, puede haber un laberinto inexcitable o deficitario, o que sea más bien hiperexcitable o irritativo. El vértigo central en general es un cuadro más disarmónico, puede haber signos de disfunción vestibular, pero más aislados o sin la coherencia del previo. Como dijimos, el nistagmo puede ser multidireccional, el vértigo puede desde estar ausente hasta tener una duración ilimitada con toda una escala de grises, digamos, y en general puede y suele tener otros síntomas y signos neurológicos asociados. Pero bueno, a grosso modo, para diferenciar cuando un vértigo es central y uno periférico, lo que uno toma en cuenta es, por ejemplo, la duración, que en el periférico suele ser más de segundos a horas, mientras que en el central suele ser más de horas a días. Como dijimos, el periférico suele ser mucho más sintomático en cuanto al estado nauseoso y el cortejo vegetativo que lo acompaña, en cambio el central es más oligosintomático. También los antecedentes del paciente nos van a orientar a pensar en uno o en otro, o sea, si el paciente refiere patologías de oído, traumatismo de cráneo, infecciones, generalmente uno va a pensar más en periférico, pero si tiene factores de riesgo cardiovascular o enfermedades previas del sistema nervioso, como alguna patología desmielinizante, por ejemplo, va a pensar más en algo central. Bueno, las características del nistagmo también nos van a orientar hacia uno u otro. Por ejemplo, en el periférico uno va a ver que el nistagmo aparece con una latencia, que como habíamos visto en el video, o sea, unas demoras de unos segundos hasta aparecer. En general es agotable, siempre suele durar menos de 30 segundos, se puede inhibir la intensidad con la fijación de la mirada, y suele ser unidireccional. El central, por el contrario, no tiene latencia, no se agota, es más prolongado, no se modifica con la fijación de la mirada, cambia de dirección, y también puede haber nistagmos puros, ya sean verticales, horizontales. En general, cuando uno tiene un upbeat o un downbeat nistagmo que es solo hacia arriba, solo hacia abajo, eso es muy característico de lesión central. En cuanto a la prueba de Dix-Hallpike, ya vimos que en el periférico suele ser positiva, en el central no, y el resto del examen neurológico, obviamente quitando las pruebas vestibulares del medio no, en el periférico suele ser normal y en el central sí es patológico. Bueno, en cuanto a las causas, en general en el periférico la más frecuente es el vértigo posicional paroxístico benigno. También tenemos síndrome de Meniere, neuritis vestibular, fístulas perilinfáticas, oclusión de la arteria auditiva interna o lesiones ya sean infecciosas, tumorales o traumáticas del aparato vestibular. En cuanto a las causas centrales, frecuentemente podemos ver accidentes cerebrovasculares, isquémicos o hemorrágicos, ya sean de tronco cerebral, de cerebelo, esclerosis múltiple u otras enfermedades desmielinizantes, migrañas, tumores de fosa posterior, tumores del ángulo puntocerebeloso, síndrome de Wernicke, por ejemplo, que es por déficit de vitamina B1 que se ve en los alcohólicos. Bueno, en cuanto a la causa más frecuente de vértigo periférico, es el vértigo posicional paroxístico benigno. En general es por una alteración laberíntica mecánica. Esto es importante de resaltar porque, bueno, como es causado por la presencia de partículas autoconiales, ya sea en los canales o en la cúpula, esto tiene una manera de solucionarse bastante simple. En general predominan adultos alrededor de los 50 años y es mayor en el sexo femenino. Las manifestaciones clínicas del vértigo no va a ser un síndrome vertiginoso de segundos de duración o pocos minutos. Se asocia mucho a náuseas y a vómitos. Las crisis en general van a aparecer ante movimientos bruscos de la cabeza. Suele existir una dirección preferencial en la que se producen los síntomas. El paciente muchas veces la reconoce, otras veces cuando uno le pregunta recién es como que pone atención, pero en general muchos ya vienen manifestando en qué direcciones, en qué aparecen los síntomas. Entre las crisis los pacientes pueden seguir con esta sensación de inestabilidad y de estado nauseoso, por eso lo que les decía previamente de insistir en el interrogatorio en cuanto a cuánto es la duración
del vértigo en sí, porque la inestabilidad y las náuseas pueden persistir muchas horas y no es el vértigo no es que está durando horas, es todo el cortejo lo que está durando horas. Bueno, también si hay antecedentes de traumatismo, posturas anómalas de la cabeza o neuronitis vestibular, cualquier otra cuestión que pueda sumar. Bueno, en el examen físico, en general, bueno, vamos a tener un nistagmo posicional que se evidencia con la prueba de Dix-Hallpike. Bueno, esta prueba, como ya dijimos, es más para conducto posterior. Existen otras para los horizontales y las anteriores, digamos, pero el conducto posterior es el que más frecuentemente se afecta, entonces esta prueba la suelo poner de manifiesto. Va a tener una latencia de 20 a 30 segundos, suele ser vertical y torsional o torsional y horizontal. También es agotable, ya sea espontáneamente o al repetir las maniobras varias veces, como que cada vez el nistagmo va siendo menor, y el resto del examen, como te dijimos, quitando las maniobras vestibulares, suele ser normal. El tratamiento, como les decía, esto es algo mecánico, se soluciona con una maniobra. Para el conducto posterior, que es el que diagnosticamos con la prueba previa, lo que se utiliza es la maniobra de Epley. El 60% de los pacientes van a tener remisión de los síntomas con esta maniobra, que básicamente lo que hace es reubicar la sustancia otolítica en el utrículo. Y después de que la maniobra esté hecha, hay que indicar la posición vertical, o sea, que duerma con la cabecera elevada por lo menos 24 horas. Para hacer la maniobra, van a ver que al inicio es bastante parecida a la maniobra de Dix-Hallpike. Esto lo que sí tiene diferente es que, como dijimos en la otra, empezábamos por el oído sano para justamente no causar malestar al paciente. Esta maniobra sí se empieza por el oído afectado. Se va a hacer lo mismo, es decir, giramos el paciente sentado, se le gira la cabeza a 45 grados hacia el lado afectado, se lo acuesta bruscamente con la cabeza colgando 30 grados de la camilla, se esperan 20 segundos y en ese momento se gira la cabeza 45, o sea, que quede 45 grados al lado opuesto. Ahí se esperan otros 20 segundos más y se le hace girar al paciente que quede en decúbito lateral, pero la cabeza siempre en los mismos 45 grados en los que estaba. Se esperan otros 20 segundos y ahí se lo sienta al paciente. Siempre van a ver que mientras hacen la maniobra, cada uno de estos movimientos va desencadenando en el nistagmo nuevamente a medida que se van acumulando los otolitos. Bueno, en cuanto a otra de las patologías periféricas que tenemos, en la enfermedad de Meniere, en general se presenta entre la cuarta y sexta década de la vida, se caracteriza por una tetrada de sensación de oído tapado, tinnitus o acúfenos, una hipoacusia fluctuante y un vértigo episódico de minutos de duración, puede durar horas a veces. Se produce en general por aumento de la presión de la endolinfa, por un déficit de la reabsorción, o sea, una hidropesía endolinfática, como ven ahí en la imagen, o sea, hay una dilatación del laberinto membranoso por este aumento de la presión. Y como criterios vamos a tener un paciente que tenga vértigo espontáneo recurrente, en general es rotatorio, de al menos 20 minutos, puede durar horas, suele ser incapacitante, se va a acompañar de desequilibrio, que el desequilibrio sí puede durar días, generalmente tiene náuseas y vómitos, no puede tener pérdida de la alerta y eso llamaría a pensar en otra cosa, y en general tiene un nistagmo horizontal rotatorio. También encuentro hipoacusia y plenitud aural o acúfenos. Algo sí para destacar es que estas cosas pueden presentarse juntas o puede que no, es decir, puede ser que el paciente haya empezado con hipoacusia primero y que los episodios vertiginosos empiecen después, o que venga con acúfenos y al examen recién nota que tiene hipoacusia y los episodios de vértigo, digamos como que ahora están juntos, pero ya había tenido uno previo sin la hipoacusia anteriormente, o sea, no hace falta que estén las tres cosas juntas o que inicien las tres cosas juntas, pueden ir escalonadas, pero para diagnosticar la enfermedad necesito tener las cosas. Bueno, a largo plazo sí se va a establecer como una hipoacusia que inicialmente es a tonos bajos, y el tratamiento va a depender de si es la crisis aguda, que en ese caso se darían fármacos bloqueantes vestibulares, a largo plazo ya es más una dieta hiposódica con diuréticos, y se puede utilizar gentamicina y tratimpánica o tratamiento quirúrgico, con la salvedad de que estos últimos, o sea, en general el Meniere puede afectar bilateralmente, entonces si yo tengo un paciente que empezó con un lado y yo voy a darle gentamicina y tratimpánica o la voy a operar sabiendo que puede quedar con cofosis de ese lado o demás, y después empieza con afectación del otro, es complicado, además hay que evaluarlo muy puntualmente, digamos, antes de llegar a esos tratamientos. Bueno, otra de las causas periféricas es la
neuritis vestibular, que en general se da más en adultos jóvenes o de edad media. La mitad suele tener antecedente de infección de vía aérea superior. La etiología es desconocida, pero se sospecha una fuerte asociación con el virus del herpes. En general es un síndrome vertiginoso severo que comienza bruscamente, dura horas a días. La fase de recuperación suele ser más lenta y el desequilibrio puede durar un poco más. En general, en el momento agudo se hace tratamiento sintomático, se da ciclovir y corticoides, y ya en la fase crónica se indican ejercicios para rehabilitación vestibular. Bueno, en cuanto a la fístula perilinfática, es por una comunicación anómala de la perilinfa a través de la ventana oval con el oído medio. Suele haber antecedentes de traumatismo, de maniobras de Valsalva, alguna cirugía otorrinolaringológica, barotrauma, puede también ser espontánea, y en general la clínica, o sea, el vértigo va a estar inducido por Valsalva o por hiperventilación, puede ser posicional, también se puede inducir por la compresión del trago, que es la maniobra de Hendenberg, y también se va a observar en este caso el fenómeno de Tulio, que es cuando el nistagmo y el vértigo se desencadena por un ruido fuerte. Generalmente se asocia a hipoacusia y el tratamiento para esto es el reposo absoluto con la cabeza elevada de 5 a 10 días. Bueno, eso en cuanto a los periféricos más frecuentes. Después, en cuanto a las causas de vértigo de origen central, generalmente lo que tenemos son los strokes isquémicos o hemorrágicos de estructuras infratentoriales, o sea, tronco, cerebelo, en general por compromiso de la arteria vertebral, basilar o alguna de sus ramas. Puede ser por lesiones desmielinizantes o por lesiones ocupantes de espacio en fosa posterior. Bueno, algo importante que me interesa que se lleven a la casa es el protocolo HINTS, que me sirve para diferenciar básicamente entre un vértigo central y uno periférico, y que tiene por ahí más sensibilidad en las primeras horas que las neuroimágenes para hablar del que el vértigo es de causa central. En general lo que uno hace es un test de impulso cefálico, como ya vimos antes de que se me corte la luz, en el que, bueno, si es normal, eso me va a indicar o que el paciente no tiene nada, o que la localización sí es central. Si es anormal, me habla de que la patología vestibular es periférica. Si hay un nistagmo de dirección cambiante, generalmente eso habla más de una patología central. Y el test de Skew, que en realidad lo que uno hace es pedirle al paciente que mire la nariz del examinador y va tapando alternadamente los ojos y uno mira justamente si hay una reacomodación del ojo para mirar la nariz, que en ese caso también se habla de que hay un desbalance en el tono vestibular y también me va a hablar de si es periférico central. Entonces, si yo tengo que alguna de estas cosas presentes me indica más de que el vértigo es central, por más que yo tenga una neuroimagen aguda, normal, lo interpretaría como central hasta que se demuestre lo contrario, digamos, porque sabemos que una tomografía puede demorar hasta 12 horas en mostrarme una lesión, aparte fosa posterior es algo que en tomografía siempre se ve con mucho artificio, con muchas dudas, pero también se evaluó que en resonancia en las primeras horas, por más que uno haga una difusión, que en general es bastante sensible a los cambios isquémicos y bastante rápido, hay pacientes y hay casos en los que las lesiones centrales pasan desapercibidas en una primera resonancia aguda de estos casos. Bueno, entonces, en cuanto a la insuficiencia vertebrovascular, 2/3 de los pacientes se van a presentar con vértigo. En general puede presentarse como una IT o una ACV, o sea, un accidente isquémico transitorio, en el que en realidad el déficit, digamos como el trastorno de irrigación dura menos de 24 horas y en general al reperfundir el área no quedan lesiones parenquimatosas, o una ACV en donde sí ya el área que no tenía irrigación se isquemió y quedó la lesión y que uno la ve. En el caso del ejemplo, por ejemplo, de acá a la izquierda, se ve cómo está todo infartado el territorio de toda la arteria cerebral, cerebelosa, perdón, posterior, y en este caso del lado derecho, y que eso obviamente puede presentar vértigo. Bueno, en cuanto a los tumores del ángulo pontocerebeloso, como el neurinoma del acústico, es una tumoración del octavo par en el conducto auditivo interno. En general suele empezar con una hipoacusia neurosensorial que puede tener o no tinnitus acúfenos, y después se sigue un vértigo mantenido, que eso es lo que la suele diferenciar del Meniere, que el Meniere tiene episodios de vértigo recurrente, esto tiene un vértigo mantenido. En general, como vimos ya antes, los cambios posicionales y demás pueden exacerbar el vértigo de un caso central de cualquier manera, pero en este caso no es que va a aparecer, o sea, el vértigo está, puede empeorar con los movimientos, pero nunca se va, digamos. Bueno, antes de terminar,
2 palabras sobre COVID, digamos que como seguimos en pandemia, se vio que hay casos, varios casos de pacientes con COVID o post-COVID que tienen vértigo. En general no es algo que esté tan estudiado por el hecho de que es un síntoma bastante menor en lo que es la patología que causa e incluso las consecuencias neurológicas que puede traer, digamos, uno comparando vértigo con Guillain-Barré o algunas otras cuestiones, es como que es algo bastante más secundario, entonces no está bien estudiado. Sí se vio que hay, en un estudio alemán, por ejemplo, que hicieron un interrogatorio a unos cuantos pacientes después de haber sido dados de alta, que hasta el 30% llegaba a manifestar que sí tuvo vértigo durante la infección o posteriormente, pero de cualquier manera es como que tiene mucho sesgo porque no se sabe la gravedad de la patología del paciente al que se está interrogando y demás, como que todavía queda mucho por aprender, sobre todo de este bichito. Pero sí, lo que se plantea es que puede ser desde una infección viral directa hasta que sea por un problema de hipercoagulabilidad, que se ve que también lo produce, porque como el vestíbulo tiene una irrigación terminal, se puede ver afectado por eso. De cualquier manera, sabemos que las verdades de hoy pueden ser las mentiras de mañana, todavía no se sabe mucho, pero para que lo tengan presente, un paciente con vértigo hoy en día puede tener COVID, digamos. Y bueno, para ir terminando, sí, las conclusiones, es importante diferenciar, primero que nada, si mi paciente que consulta por mareos tiene vértigo o tiene otra cosa. Si yo llego a la conclusión de que el paciente sí tiene vértigo, debería diferenciar si es central o si es periférico. También es importante recordar que el vértigo puede ser agudo, puede ser episódico o puede ser crónico, y que establecer de qué síndrome se trata me va a ayudar a guiar, obviamente, el diagnóstico y posteriormente el tratamiento. Y que, como les dije recién, el protocolo HINTS tiene mayor sensibilidad que las neuroimágenes en las primeras horas en casos de vértigo central. Bueno, esta es la bibliografía y eso es todo. Bueno, muchas gracias, María. Muy linda tu presentación. Vamos a esperar si hay algunas preguntas para Bueno. hacerte. Sería bueno que le puedas aclarar qué significa el acrónimo HINTS, como para que ellos sepan cada una de esas. Es un acrónimo en inglés, digamos, ¿no? Sí. Sí, es el Head Impulse, Nystagmus y test de SKU. Exacto. Es muy importante lo que vos has comentado porque ese protocolo HINTS nos sirve habitualmente para descartar la presentación de una probable o una pseudoneuronitis vestibular de una lesión central, ¿verdad? Una lesión cerebrosa o una lesión de tronco encefálico. O sea que es muy importante que ellos tengan presente esto a través de tu comentario. Yo acá en el chat no tengo preguntas. Se han quedado sin preguntas. No se entendió nada. Suele ocurrir. La luz, se cortó la luz. Se cortó. A mí nomás me pasa eso. No, hay tantas cosas pueden pasar con las máquinas y con la luz y con todo lo que de uno no depende, ¿no? ¿No? Preguntas acá no tenés. Quisiera hacer algún comentario especial con respecto a algún tema. Cuando hubo el corte de luz, a mí me preguntaron una o dos cosas, le dije que te esperábamos, porque si no íbamos a robarte las preguntas. Entonces alguien preguntó que probablemente lo tenga. Por repetir si quiere. No, el tema de cinetosis, pues me preguntó que la sensación que tenía cuando subía a un automóvil, un colectivo, etcétera, así que le expliqué más o menos cinetosis, y también le expliqué algo muy importante, que el vértigo es un síntoma, y que en general, digamos, ese síntoma depende de lo que va a ser un síndrome vestibular. O sea que el vértigo está incluido dentro de lo que es un síndrome vestibular periférico o un síndrome vestibular central. Esas son las dos. Y después, bueno, algo que vos mostraste también, porque preguntaron el tema de la famosa insuficiencia
vértebro-basilar, si tiene alguna relación con la columna cervical artrósica. Bueno, les expliqué que no, y que había que cotejar eso que vos bien mostraste, que es una IT en territorio posterior, digamos, ¿no? Que es lo que nos preocupa fundamentalmente. Sí. Bueno, acá hay agradecimientos, que todo se ha entendido muy bien, así que Ok, mejor. mejor. No sé si querés hacer algún último aporte en especial, algo que quieras decir, que hayas pensado que te haya quedado. No, después si les quedan dudas con alguna de las maniobras, las vemos en las UPEs, Bien, porque por ahí por video y demás no es tan fácil. bien, sí, No, no yo está tengo otra duda. En la enfermedad de Meniere, veo que usted mostró la maniobra para volver a acomodar, digamos, las células autolíticas. Eso no es perdón, eso no es en Meniere, eso es en el vértigo Eso, posicional. en el vértigo El Meniere no posicional. tiene maniobra. Esa Ajá. maniobra se hace en consulta, ¿verdad? Pero el paciente la Ujú. puede repetir cada vez que tenga un episodio, ¿o cómo se maneja? ¿Es más, Y es diagnóstica o de tratamiento? el Dix-Hallpike es diagnóstico, la de Epley es de tratamiento. Igualmente, ambas son para conducto semicircular posterior, o sea, para los anteriores y los laterales tenés otras. Se les enseña esta porque es ampliamente la más frecuente, digamos. En general, cuando el paciente tiene un vértigo paroxístico, la mayoría de las veces es un único episodio, pero si existen episodios recurrentes, y en ese caso uno lo manda a hacer rehabilitación y los ejercicios son parecidos también a esto. O sea, el paciente puede aprenderlos y hacerlos en la casa, o incluso hay maniobras como la de Semon que son más fáciles para que el paciente las realice solo, digamos. El tema es que se anime, porque por ahí el paciente tan sintomático es como que es reacio a moverse, o sea, tiene que hacerlo, pero hay que decirle al paciente que lo haga, digamos. O sea, en el consultorio mismo el paciente, o sea, el lunes, el lunes tuve una paciente que me vomitó todo el consultorio, digamos, no. Uno lo dice y pasa, pero hay que estar y hay que verlo, digamos. Hay que ¿Podrías sufrirlo. comentar la maniobra de Semon, María del Mar? Sí. Bueno, con el paciente sentado, con las piernas colgando al costado de la camilla, lo que se hace es, se le gira la cabeza, 45 grados también, pero hacia el lado contrario al lado sano. Supongamos que mi oído afectado es este, para que sea más práctico decir, porque si no izquierdo derecho lo van a confundir, digamos. Si mi oído afectado es este, se gira primero la cabeza hacia el otro lado y se lo acuesta el paciente hacia el lado de la afección. Tiene que quedar así 20 segundos. En esos 20 segundos el paciente igual se va a acordar de su mamá, de su tía, de todo, porque todo da vueltas. Y después de esa posición se lo pasa sin mover la cabeza, o sea, en la misma posición en la que está la cabeza, en los 45 grados, eso totalmente hacia el otro lado, o sea, como que queda su cabeza pegada a la camilla, otros 20 segundos más, se lo espera y después se lo sienta. Y ahí se lo espera un ratito más y ya está. Perfecto. Y en Eso, teoría con esto lo salvaron. ¿cuánto recomendarías por día en series o cuánto recomendarías? Y en general, yo le digo o sea, que haga unos cuantos minutos, varias veces al día. Después ya es relativo a lo que aguante. Pues la tolerancia del paciente. Yo te Claro, pregunto en general es fatigable, pero para que ellos tengan noción de, sí, de- sí, sí, de cómo es la maniobra, digamos, que claro. de todas, como vos acabas de decir, la más sencilla como para que el paciente la pueda hacer. Las otras ya son más difíciles, ya lo tienen que hacer con el médico o con alguien entrenado. Claro, y que lo ayuda a moverse, cuánto, a Ah, girar y demás. Sí, solo es más complicado. sí. Eh, ¿Algún tratamiento? No sé si vos habías hablado de tratamiento. Creo que mencionaste para la neuronitis vestibular o neuritis vestibular y creo que también Para el, para Meniere y bueno, está más o menos todo. ¿Mm? claro, las centrales ya van a depender de la causa. Vale. Eso es muy importante, que lo digas, sí. Las causas centrales
van a tener que ser resueltas en la medida de su etiología, digamos, ¿no? Ujú. Bueno, no hay más nada. Muchas gracias, María del Mar. Nos Bueno, despedimos de y nada. afortunadamente llegamos. Bueno, Chaucito. vamos. Chao a Chao, todos. chao. Hasta Muchas luego. gracias, Doc. Hasta la próxima. De nada. Chao, chao. Recording stopped. Muchas gracias.